Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual tendré el gusto de presentarles un equipo de audio muy suave de la marca JBC de Chapman Victor Company, el cual su modelo correcto es FS-5000, que como pueden ver viene con su control remoto que está ahí al lado derecho, y lo único que le hace falta son los altavoces. No siempre salen los equipos completos, pero pues es algo que se puede conseguir muy fácil, ¿ok? La impedancia de los altavoces que maneja es a 4 ohms y bueno, en general este equipo está muy suave, estéticamente luce muy bien y a simple vista da la impresión como si el panel frontal, esta sección, fuera de cristal, de vidrio grueso, pero no lo es. Es un acrílico de muy buena calidad y a simple vista, como dije, sí da la impresión como que fuera de cristal, ¿ok? Hace tiempo aquí en el canal, hace unos meses presentamos un mini componente también de la marca Sony, que ese sí traía una pantalla o una placa de cristal de 5 milímetros de grosor, que era precisamente donde se levantaba y podías colocar el disco compacto. Para quienes no hayan visto ese video, se los voy a compartir en la descripción, ¿ok? Bueno, mientras tanto, les decía que este equipo tiene muy buena estética. Se nota inmediato la calidad del material de JBC. Hay otros equipos de esta marca como son reproductor de discos compacto, caseteras, que tiene pues una apariencia estética muy bonita. JBC siempre se preocupa por ello. Fabrica pues unas presentaciones que sí te la crees que es de metal o es como en este caso de plástico, pero da la impresión como si fuera de cristal. Entonces siempre maneja una calidad muy bonita en lo estético, y de audio pues ni se diga también, ¿ok? Bueno, allá al costado izquierdo vemos un altavoz que tengo conectado. Lo tengo conectado de hecho al canal lado derecho, ok, a pesar de que está ubicado aquí frente a cámara al lado izquierdo. Pero bueno, ahora sí que me di cuenta que una de mis bocinas se tronó, entonces solamente lo vamos a hacer con una sola bocina. Esta prueba la vamos a hacer para lo que es la sintonización de radio en ambas bandas, ya que viene con banda AM, FM, pero la prueba de reproducción de discos compacto la vamos a hacer conectándonos a nuestro sistema de home theater, que ya lo tenemos ya listo. Vamos a conectar nuestro cable de 3.5 milímetros aquí al frente, esta salida para audífonos. Igual pueden sacar la señal para un sistema de bocinas externo, o bueno, como en este caso un home theater, etcétera, ¿ok? También vamos a poder conectar dispositivos externos a través de lo que es auxiliar. Este cable de 3.5 milímetros proviene de lo que es la conexión específicamente para dispositivos auxiliares, ¿ok? Puede ser una tableta, un teléfono, cualquier otro dispositivo, un CD player, un Wallman, etcétera, ¿ok? También cuenta con lo que es entrada y salida para casetera, casetera doble, casetera sencilla, reproductor de mini disco, ya sea si quieren escuchar ese contenido aquí con este componente, ya una vez que esté todo todo ajustado, o todo, ¿cómo podemos decir? Todo conectado. Depende cada quien qué tipo de sistema vaya a usar. Bocinas externas, un teatro en casa, no sé, lo va a conectar a un amplificador. Depende, ¿ok? Entonces podemos escuchar el contenido de ese double deck, de esa casetera, o de un componente, perdón, de un equipo mini disco, o podemos grabar el contenido de ese disco compacto que esté tocando en esta unidad hacia una casetera o a un equipo que pueda grabar mini disco también. Se pueden hacer varias cosas, ¿ok? Entonces tiene entradas, salidas tipo RCA, tiene conexión para antenas que van a ser necesarias, adquirir la antena correcta para la banda AM y otra antena para la banda FM. En este caso he conectado lo que son simples alambres que me van a servir para antena, para ayudar a recibir un poco de señal.
y comprobar que la radio sí está sintonizando, si se escuchan ambas bandas. Ok, como dije, la prueba de CDs y de auxiliar la vamos a hacer usando el equipo de home theater y la bocina que alcanzan a ver solamente para la radio. Ok, entonces hay tres características muy suaves de este equipo que lo hacen diferente a otros y que otras marcas como Sony, Panasonic, ¿cuál otra? Onkyo, Denon, varias marcas no las tienen. Pero en este caso, poco a poco, conforme vaya pasando el video, se van a ir dando cuenta de ellas. Son tres que he destacado. ¿Ok? Bueno, entonces ya este equipo ya fue sometido a limpieza. Prácticamente, bueno, no estaba tan mal, pero en la parte, bueno, sí tenía pegatina de cuando le ponen tape y pues bueno, eso cuesta trabajo quitarlo a veces. Porque en una de esas te puedes llevar la pintura del equipo, entonces hay que hacerlo con cuidado. ¿Ok? Pero sí, en términos generales está muy suave este equipo, muy bonito, tiene muy buena presentación y lo mejor que tenemos pues su control remoto, el cual también está en excelentes condiciones. Vamos a mostrarlo y decir qué onda con los botones aquí brevemente. A ver, ahorita que enfoque mejor. Mira, su botón de encendido apagado, power, sleep, es una cuenta regresiva. Vamos a ponerlo, por ejemplo, lo puedes poner a 30, 15 minutos, 60 minutos, 45, etcétera. Cuando se cumpla ese tiempo se autopaga. Luego sigue lo que es el dimer, que es la intensidad de brillo de toda la animación que vas a ver ahí. Display para desplegar la información de diferente manera. Modos de FM, puede ser FM estéreo, monaural, etcétera. ¿Ok? Auxiliar, ya lo dijimos, podemos conectar dispositivos externos. Y este Super Pro, este es un reforzador de bajos. Ok, auto preset es para ir guardando las estaciones. Este botón es importante para abrir y cerrar la compuerta de acceso a lo que es el disco compacto. De hecho, esa compuerta de acceso está muy suave y más adelante lo van a ver. Se tiene que hacer electrónicamente, no manipular con la mano porque puedes dañar el sistema. Entonces, siempre hacerlo, ya sea aquí mismo, presionar los botones o con los botones del remoto. ¿Ok? Está muy suave este equipo porque a pesar de que tenemos el remoto, también en la parte superior tenemos botones y cada uno nos va a servir perfectamente para elegir desde dónde queremos escuchar. Si queremos escuchar desde el auxiliar, el disco compacto, la radio, la casetera, etcétera. Si quieres ajustar el horario, todo. Se puede hacer de las dos formas, manualmente o con remoto. ¿Ok? Sigamos entonces. Ok, viene esta fila que son los modos de reproducción: programado, aleatorio y con repetición. Ok, puedes ajustar de manera individual la frecuencia de los graves y los agudos también. Ya una vez que entres vas a subir a bajar. Ok, dependiendo, es más grave, menos grave, etcétera. Ok, cancelar la operación, navegar en el sistema, confirmar o dejarlo, darlo por hecho. Y lo que es el selector, ya lo dije, fuente de sonido desde el disco compacto, reproducir el disco, activar la radio, lo que es la casetera, habilitar el puerto, ya sea de entrada a salida. Ok, controles de reproducción, subir y bajar el volumen, y todo está excelente, está perfecto el control, todo perfecto. Estamos usando baterías recargables AA, están. Está en óptimas condiciones este control remoto y no tiene nada de óxido en las terminales. Ok, bueno, entonces dando por hecho que lo estético, físico y el remoto todo está bien, vamos a encender el equipo. Ahí está. Ok, todo lo vamos a hacer de forma con el remoto. Solamente una cuestión la voy a hacer manualmente y es para que comparen. Ok, entonces ya vemos aquí que el equipo ya se ilumina un haz azul, un aro azul muy bonito. Entonces ese aro azul lo vamos a poder controlar su intensidad, la podemos bajar, ahí está, o lo podemos dejar como estaba, alto. Ok, apagamos un poquito aquí la luz, ahí así se ve casi con muy poca luz.
aquí un poquito menos y ahí está. ¿Okay? Nótese que la perilla tiene una rayita que es el indicador, exactamente nos va a decir a qué nivel estamos, esta rayita roja. Presten mucho atención a esta raya roja porque más adelante van a ver, va a pasar algo. ¿Okay? Entonces, ahorita se pintan en el display lo que es la palabra de auxiliar. ¿Okay? Ahorita está en modo auxiliar. Y bueno, se quedó un auxiliar porque estaba precisamente grabando este video y durante la grabación pues resulta que tuvimos que cambiarle la banda de un motorcito que es el que abre y cierra la compuerta de acceso a los discos compacto, ya que pues en ocasiones se quedaba como que quería abrir y siempre no. Entonces ese factor ya fue corregido y ahorita ya tiene banda 100% nueva, súper tensa, va a durar un buen tiempo y pues ya está listo. Ok, entonces bueno, vamos a ver ahora lo que es el display. Y miren, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Display. Ok. Hagamos lo siguiente. Display te lo va a presentar de... Bueno, el horario te lo va a presentar, como ya vieron, de dos maneras. Ok. Por ejemplo, reloj análogo o reloj digital. Ok. Por default, cuando tú desconectas el equipo por largo periodo, todo se reinicia a como venía de fábrica. Entonces vas a ver lo que es, mira, déjame ponerlo lo que es en banda de radio. Ahí está. Por ejemplo, lo vas a ver así, ok, o lo puedes ver de esta manera. Ahí está, que te da como que la estación de radio y el horario atrás. Entonces tú con el botón de display puedes ver el horario de forma tradicional, análogo, de aguja, o el horario en formato digital. Ok, la mayoría de equipos solamente te lo dan en digital, pero ninguno prácticamente me ha tocado ver que te dé el horario análogo. Ok, y este equipo sí lo hace. Ok, entonces vamos a quedar otra vez ahí en modo de radio. Ok, vamos a abrir un poquito la toma y vamos a escuchar un poquito la radio en ambas bandas, simplemente para que vean que sí logra detectar señal. Ok, vamos a subir aquí manualmente. Ok, el sonido, recuerden que lo estamos escuchando solamente en aquella bocina. Y ahora vamos a cambiar de banda. Ahí está AM. Ok, otra vez FM, AM. Ok, ahí está. Bueno, vamos a pasar ahora a auxiliar. Ok, ahorita no tengo nada conectado en auxiliar. Aquí está el cable, pero lo que quiero que presten atención, ya vieron que puedo manipular esta perilla sin problema. Si tú mueves esta perilla, no vas a sentir que está conectado a nada prácticamente. Pero si tú subes o bajas el volumen con el remoto, sucede lo siguiente. Ok, yo estoy subiendo el volumen y la perilla también se está moviendo. Físicamente sí se está moviendo. Ok, ahí estamos bajando el volumen otra vez. Vamos a hacer aquí un acercamiento a la perilla para que vean que suave se ve. Esto me di cuenta cuando lo estaba probando, ya que bueno, al usar el remoto me percaté que la perilla se estaba moviendo. Entonces sí se mueve cuando tú le subes o le bajas el volumen, así como podemos ver. Y esta característica prácticamente no la tiene ningún equipo, que es algo muy original de JVC. ¿Okay? Lo único malo es de que no te indica a qué nivel de volumen está. Ok, no te indica, no te sale exactamente a qué nivel, pero pues con la luz LED que tiene la perilla, esa luz LED roja, ya con eso más o menos te das una idea de
a cuánto nivel de volumen estás. Ok, ahí está. Ok, entonces si lo manipulamos manualmente se siente como una perilla normal, pero ya cuando le subes y le bajas con el remoto, ahí incluso se escucha el zumbido del motor. Entonces hay un mecanismo al interior que se acopla con el motor, y cuando necesita pues mover la perilla, entonces ahí es cuando entra en acción. Ok, entonces ya con esta van dos características mencionadas hasta el momento. La primera, que es con respecto al reloj digital o reloj análogo. La segunda, que la perilla de volumen se puede mover físicamente cuando tú subes o bajas el volumen. Ok, y en el resto de los equipos, por ejemplo, yo tengo un home theater que tiene una perilla física para poder uno subir y bajar manualmente, o también lo puedes subir y bajar con el remoto, pero en ese caso el equipo no mueve físicamente, no reacciona físicamente la perilla a esos cambios de volumen, y en este equipo sí reacciona, como ya lo pudimos ver, cada vez que uno hace cambios en el volumen. ¿Ok? La tercera característica muy llamativa de este equipo, es una de las que me gustó mucho, es con respecto a la apertura y cierre de la compuerta de los discos compacto. Esta se tiene que hacer de forma electrónica, no intenten hacerlo manualmente, ya que pueden dañar los engranes, pueden dañar algo por dentro. Entonces, como ya mencioné, lo pueden hacer físicamente aquí con el botón de abrir cerrar, o desde el remoto también lo pueden hacer. Ok, vamos a abrirla, cerramos otra vez, y vamos a abrir y cerrar varias veces. Ahí está. Y eso se debe a que ya también ya se le cambió la banda. Digo, la banda que tenía no estaba tan mal, pero ya se patinaban las poleas, ya no ejercían suficiente tensión, ya no estaba tan tensa, entonces con el giro de las poleas ya se patinaba. Entonces la compuerta se quedaba como que abría solamente como que hasta aquí, medio abierta cualquier cosa, entonces teniendo que alzarle con la mano, y pues eso realmente no está nada suave. Ahorita ya miren, ya abre y cierra perfecto, miren, otra vez. Ok, bueno, entonces ya comprobamos que la perilla del volumen sirve, el reloj lo muestra de dos modos, la compuerta abre y cierra muy elegante, muy buen material que tiene. Pues venga, vamos entonces con la reproducción de discos. Vamos a dejar nuestro remoto ahí, y bueno, vamos a ir entonces con discos grabados. Es muy importante decir que este equipo no acepta formato MP3, ya que, bueno, fue fabricado en septiembre de 1998. Ok, entonces muy limitados son los productos de aquellos tiempos que podían leer MP3. La mejor época, o la época dorada del disco compacto, fueron los 90s. Entonces, si tú quieres conseguir o comprar un producto que sea buen lector de ese formato del CD, yo te recomiendo que busques de la década de los 90s. Es lo mejor que puedes encontrar. Y pues bueno, ya después del 2000 hay muchos equipos que salieron compatibles con MP3, pero los de los 90 son, para mi propia opinión, los mejores. Ok, vamos entonces con este disco grabado, sí, de audio normal. Ok, recuerden que podemos leer discos originales y grabados, más no MP3 ni tampoco discos regrabables. Ok, vamos a cambiar a formato CD. Pero antes, bueno, sí, vamos a reproducirlo un poquito. A ver, dale play con el botón de aquí.
Ahí está leyendo. Y ya está reproduciendo. Vamos a subir el volumen. Escucharemos con aquella pequeña bocina. Ahí está. Pausamos. Aplicamos un refuerzo de bajo. Ok, por ejemplo, con esta bocina, como es de referencia, no vamos a alcanzar a escuchar todo su verdadero potencial. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente conectarnos a nuestro home theater a través de salida de audífonos. Ok, con esto conectamos aquí. Listo, entró. Ok, entonces voy a bajar más el volumen de aquí. Y vamos a subir el volumen del home theater, 10 puntos. Seguimos con la música y vamos a ir subiendo poco a poco. Ok, supongo que el altavoz aquel del fondo ya no se va a escuchar. Ahí está. Vamos a escuchar. Lo que van a escuchar es el sonido teatro en casa. Hacemos una pequeña pausa para destacar lo que es el bajo. Al menos en esta canción hasta ahorita el bajo se siente muy suave, sí se distingue, sí se alcanza a apreciar el bajo. Entonces vamos a hacer aquí un acercamiento al display donde precisamente nos indica cuando el bajo se ha aplicado. Mira, va a aparecer una leyenda aquí que dice bass y eso significa que el bajo está aplicado. Ok, vamos a activarlo, quitarlo para que logren distinguir. Seguimos. Ok, vamos a hacer una pausa para hacer hincapié en los siguientes valores, más o menos para que se den una idea de qué tanto alcance pueda tener. Vemos que el volumen está prácticamente como una tercera parte aproximadamente del mini componente, a una tercera parte. El home theater lo tenemos ahorita en este momento a volumen número 18. Estoy a nivel 18 de 50 puntos que alcanza ese teatro en casa. Entonces, más o menos para que se den una idea qué tanto pueden lograr. Ahorita está una tercera parte, el mini componente, y el teatro casa está a 18 puntos. ¿Ok? Entonces, todavía nos falta, como pueden ver y escuchar, mucho todavía por subirle. Podemos todavía subirle más. ¿Ok? Pero solamente de referencia también. Ok, vamos a ir, vamos a confirmar, bueno, vamos a ajustar ahora, poner el modo aleatorio para que elija canciones al azar. Ahí está, random.
Ok. Y ahora ya brincó de la primera canción hasta el 17 de 30 canciones que contiene ese disco. Son pistas cortas. Ok, es la música de YouTube, pero solamente para que vean. Y aquí vamos a ver en la pantalla que abajo donde dice Bass, al costado derecho, dice RDM, bueno, RAD, Random, acá, RAD. Ahí está. Vamos a subir más al home theater. Ok, vamos a darle pausa. Realmente, honestamente debo decir que es un sonido bastante limpio, claro, natural. Esta última parte que escuchamos, esas guitarras, realmente se escucha como si las guitarras estuvieran tocándolas aquí mismo en vivo, en persona. Y la verdad está muy, pero muy tremendo, está buenísimo como se escucha el nivel de audio con este equipo. Ok, vamos, seguimos con lo que es el modo aleatorio. Ok, vamos a hacer siguiente. Bueno, dejemos que corra solito. Del 17, a ver cuál escoge. 28. Ok, otro. Número 4. Vamos a adelantar un poco el tiempo. Ahí está. Seguimos. Acá 16. Cuatro. Otro más. 23. Número 5. 14. Soy interesante este. 15.
más al bajo. Ahora al agudo. Ok, vamos a quitar el random y lo vamos a dejar, bueno, con reproducción continua. Ya quitamos el random y vamos a adelantar, retrasar tracks a propósito. Sigamos. Estamos retrocediendo hasta el 13. Número 6. Número 4. 3. Y el 1. Primero. Ok, detenemos la reproducción, abrimos la compuerta y ahí está. Ok, ahora nos falta reproducir vía auxiliar, y la verdad, sinceramente, hasta este punto del video quiero manifestar mi impresión, que es, bueno, me lleva una sorpresa porque el equipo realmente en persona, si ustedes lo ven, no parece que tenga esta calidad de sonido, pero simplemente con ser de la marca JVC y por experiencia, como ya les dije al inicio de este video, es garantía, es sinónimo de que va a ser calidad, no solamente estético, sino, como ya escuchamos, calidad de audio buenísima. ¿Ok? Y este, amigos, es uno de ellos. Realmente no defrauda porque, como ya pudimos ver, navega entre las pistas rápido, de forma correcta, sin problema. El sonido lo brinda muy natural, claro, muy bien logrado el sonido, no está como que muy saturado de una u otra frecuencia. Está buenísimo el sonido con este equipo, ¿ok? Si ustedes lo conectan, como lo tengo ahorita, con sistema de home theater, le van a sacar enorme provecho como no tienen ni idea, ¿ok? Y si lo conectan vía óptico, salida digital, mejor todavía lo van a lograr, ¿ok? Vamos a remover aquí el disco, ¿ok? Y recuerden que no hay que cerrarlo. Uno tiene la costumbre ya de empujarlo con la mano, pero no lo recomiendo, no lo hagan. Es como, por ejemplo, los aceleradores de los carros modernos, de que no los puedes abrir con la mano porque se descalibran. Pues bueno, acuérdense, algo así sucede con esto. Entonces mejor, recomendable, mejor lo hagan vía electrónica. Mira, vía electrónica, aquí desde el botón y ahí cierra. Ok, abrimos y ahora vamos a cerrarlo con el remoto. Y ahí está. Ok, bueno, vamos a bajar el volumen y ahora le toca el turno, como dije, el auxiliar. Seleccionamos aux con el remoto, ahí aparece la letra, las letras AU significa auxiliar. Ok, entonces vamos a reproducir parte de este contenido de nuestra tableta e iremos primero con esta canción. Déjame ponerla. Aquí lanza YouTube sus comerciales.
Ok, ya está. Ahora voy a conectar. Voy a bajar el volumen de la tableta. Los dos vamos a bajar todo al mínimo, que no nos llevemos aquí unas sorpresas. Ahí está. Ok, ok, lo voy a conectar aquí. Ahí está. Parte de este video. Ahí está. Y vamos a darle play. Ok, ya está en play. Entonces vamos a subir poco a poco el volumen. El home theater sigue estando en 18 puntos de 50. Este está al mínimo. Vamos a ir subiendo el volumen del equipo. Ahí está. Ahí está reproduciendo el video. Okay. Y el volumen de este dispositivo está al máximo. Este está al máximo, la tableta. Okay. Ahí está. Ahora vamos a pasar a otro video. Vamos a ver. Bajamos todo el volumen. Es más rápido bajarle así que con el remoto. Vamos a pasar con este video. Ok. Es una música electrónica industrial de los 90s que nos compartió Marcelo Valenzuela. Entonces vamos a escuchar. Ahí está. Sí retumba bastante, ¿no? Vamos a escoger otro. Ok, ahorita que pasa el comercial, a ver, vamos a quitar con este, ya está. Y ahora le damos otra vez volumen. Ok. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, we know this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I only want you in a waste, naked and afraid. Ok, ahí lo tienen. Entonces también está sonando muy bien para auxiliar, aunque en este caso para escuchar auxiliar sí necesitamos compensar, es decir, subirle más, ya sea al home theater o bueno, en este caso puede ser a los dos al mismo tiempo, subir más el volumen de ambos y ya con eso para compensar. Pero lo que es la reproducción de discos compacto, amigos, se escucha magistral en este equipo. La verdad es sorprendente un equipo tan compacto, tan pequeño, como lo dice aquí en la parte de enfrente, dice Ultra Compact Component System, okay, sistema componente ultra compacto. Entonces la verdad es una calidad tremenda que tiene de audio este equipo, que personalmente no me esperaba que fuera tan así. Sí me esperaba una buena calidad por parte de JVC, porque tanto caseteras como equipos de reproductores de CDs siempre he tenido muy buena impresión y muy buena experiencia con esos equipos. JVC es excelente. Hay muchas personas que me han comprado esa marca
y nunca he tenido problemas de que, oye, tu equipo salió mal o no está tocando bien. Siempre es calidad, es garantía, ¿ok? Entonces, eh, este equipo, pues la verdad pasa por mucho la prueba y solamente hará falta, depende cada quien, si le quieren conseguir sus altavoces que son de cajoncito originales, o si le quieren conectar como lo tengo ahorita con un home theater. No lo mencioné, pero el home theater, para que lo sepan, para que se den una idea, es un sistema de 3.1 bocinas. Ok, tengo dos bocinas frontales, una central y lo que es un bajo. Me está haciendo falta lo que es al menos dos bocinas en la parte posterior, o en algunos casos le agregan cuatro bocinas más para que sea un sistema de 7.1 canales. Aún así, usando 3.1 me está dando una excelente calidad de audio, como lo acaban de presenciar. Okay, entonces, como les digo, si lo quieren con bocinas tipo componente de esas de cajoncito de madera bien suaves, o si le quieren poner a sistema de home theater, ya depende de cada quien. Pero este sistema, amigos, está sensacional, la verdad. A mí en lo personal me ha encantado muchísimo. Okay, vamos a apagarlo. Ahí está. Y también vamos a apagar por acá nuestro home theater. Ok, listo. Ok, entonces vamos a desconectar aquí lo que tenemos previamente ya conectado. Y la verdad está buenísimo este equipo. Voy a desconectar todo para mostrar la parte de atrás cómo se ve. Okay. Vamos a quitar aquí lo de las antenas. Lo de las antenas era vil alambre solamente para que diera señal, pero pueden necesitan conseguir las antenas adecuadas para que le dé buena recepción de señal, y eso lo pueden encontrar en cualquier electrónica. Okay. Son antenas que las venden, las encuentras en ese tipo de establecimientos. Okay. Okay. Este es otro alambre que usé a manera de antena. Ahí está. Y entonces vamos a ver la parte de atrás de este equipo. Okay. Y así es como se ve. Miren, allá abajo en la etiqueta blanca aquí, ahí dice la fecha de manufactura, como les había comentado, septiembre de 1998. Aquí tiene la conexión para las antenas. La de arriba, ese redondito cromado, es de FM. Abajo son las entradas para antena AM. Luego aquí arriba, el de mero arriba, la primera línea horizontal, rojo y blanco, esa será para auxiliar. Le sigue la de cassette y, bueno, cassette y minidisco. Una de ellas es entrada y salida. Ok, entrada o salida y respectivamente la otra también. Esta conexión que está aquí como un cuadro, esta es la entrada, perdón, salida audio óptico, ok, digital. Y en este caso tenemos de este otro bando las conexiones para las bocinas, como ya les había mencionado. Solamente usé esa bocina que pueden ver ahí porque la otra ya se dañó, entonces solamente la conecté a uno de los dos, lado derecho e izquierdo. Ok, ahí está el modelo, el número de serie. Ok, en este caso es terminación, es que 846, parece que sí es 846. Ok, y ahí está, ultra compacto, y vaya que sí está bien compacto. Ok, también olvidaba mencionar que en la parte superior aquí tiene una salida tipo RCA que podemos conectar un subwoofer también. Ok, y bueno, acá en la parte inferior, aquí es su alimentación de cable de corriente alterna. Ok, y bueno, pues ahí lo tienen. Realmente este equipo está sensacional, está buenísimo. Okay, mira, ahí está. Ok, así. Ok, y visto de frente, como ya les mencioné, se mira muy suave. Está muy bien fabricado, los materiales están muy pero muy bien logrados. Ok, bueno, pues llegamos al final de este video.
Recuerden que este equipo trae su control remoto. Ahí está. Trae su control remoto y solamente habrá que conseguirle las bocinas o bien conectarlo a un sistema de home theater como el que ya les mostré. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, por favor comenten, compartan, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Les recuerdo que este equipo se pone, al igual que otros que he presentado antes, a la venta. Vayan al apartado de la descripción, ahí van a encontrar el enlace directo a nuestra tienda en línea para si les interesa comprar, adquirir algún producto. Ahí tenemos muchos productos para que puedan ver. Entonces, bueno, de esta manera se comprueba que el equipo está funcionando excelente. No tiene ninguna señal de que se haya quemado, no huele a quemado, nada, porque hay algunos productos que sí, de repente en ciertas partes del mueble el plástico está derretido, está deforme o tiene algún indicio de que se sobrecalentó. Este equipo está fuera, libre de todas esas cuestiones, está impecable, está muy bien. ¿Ok? Así es que, bueno, ahí lo tienen, comprobado que está funcionando y pues la verdad vale bastante la pena. ¿Ok? Muchas gracias a todas las personas que vean el video. Los invitamos también para que visiten nuestro Instagram, que está ahí en la descripción. Y cualquier duda, inquietud, comentario, estamos al pendiente aquí en la caja de comentarios. Y también mensajes vía Instagram. ¿Ok? Yo soy Bushwhacker y muchas gracias por su atención. Que pasen un excelente día. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.